Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Objetivo Paranormal, donde vamos a narrar historias paranormales y de misterio. Hoy, como siempre, tenemos nuestra amiga de lo paranormal, nuestra queridísima Damaris Cruz. Hola Damaris, ¿cómo estás? Hola Franco, hola, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Y volvimos a las redes, o sea, volvimos a grabar. De hace mucho tiempo. Sí, hace como un mes, 2 meses que no estábamos grabando por algunos temitas personales, pero volvimos. Estamos de vuelta. Ajá. Y para volver, vamos a hablar sobre casas embrujadas. Creo que tenés una historia y yo tengo una historia. Y para contar y empezar a contar historias de casas embrujadas, traje un caso famosísimo, que es el caso de Amityville. No sé si te acordás que nosotros vimos en un tiempo una película que una chica llega a su casa con su familia, la compran, y cuando llegan empiezan a pasar cosas paranormales. Sí. Esta chica tenía un hermano que estaba en la cama y que no se podía levantar y todo esto. Bueno, creo que se llamaba Terror en Amityville la película. Sí. Bueno, esta película habla sobre este caso. Vos lo conocés, lo conocen todo, pero nos vamos a adentrar de lleno a esta historia, a este caso. El inicio de la casa de Amityville. Bueno, comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les traigo una de las historias más famosas del mundo de lo paranormal. Una que mezcla asesinatos reales y una familia aterrorizada por décadas. Una historia que muchos la llaman la casa más embrujada de Estados Unidos. Prepárense, porque hoy vamos a entrar al número 112 de Ocean Avenue, en el pueblo de Amityville. Bueno, con presentación el caso. Está muy buena. Vamos a ir al inicio de esta historia, de este caso. ¿Por qué la casa de Amityville? O sea, cómo fue construida y todo lo que pasa en esta casa antes del asesinato y de lo que se conoce mundialmente, digamos. Esta casa, donde estaba la casa de Amityville, el terreno de la casa, antes de ser construida, en ese terreno vivían una tribu de indios. Esta tribu se llamaba la tribu de los indios Shinnecock. Esta tribu que estaba en este terreno donde se construye la casa de Amityville, estos indios tenían la idea de que en su tribu, cuando habían gentes, en su tribu habían personas que estaban enfermas mentalmente, habían construido estos indios en ese terreno como una prisión, y a estas personas que estaban enfermas mentalmente las dejaban ahí encerradas y que se murieran en esta prisión, en este terreno. Esto hacían los indios en ese terreno antes de construirse esa casa. O sea, ya empieza trágico el inicio de esto. Después de esto, de que estos indios hicieran esto con estas personas, que mataban a los enfermos mentales, lo metían a esa prisión, un señor, un hombre llamado John Catchew, construye una casa en ese terreno. Este hombre venía de ser expulsado de Salem, porque este hombre había sido expulsado porque practicaba magia negra. Entonces llega a este terreno donde estaban los indios y construye una casa y se queda a vivir acá, en este lugar. Entonces este hombre, como practicaba magia negra y lo habían expulsado de Salem, en esta casa él vivió por mucho tiempo. Era un hombre mayor. Entonces este hombre, bajo testamento, él pide que cuando él muera lo entierren en el sótano de la casa. Imagínate, después de los indios, de esto que pasaban con los indios, compra el terreno este hombre que hacía brujería negra, magia negra, construye una casa y por bajo testamento pide que lo entierren en el sótano. Imagínate. Y así sucede. Él muere, este hombre, y lo entierran en el sótano.
Después de esto, la casa se vuelve famosa como en el pueblo, digamos, y ya con lo que había pasado de los indios y sobre este hombre que hacía magia negra, ya se rumoreaba que la casa estaba reembrujada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí construyen la casa de Amityville. Es donde pasa esto trágico. Ahora, en este momento, a esa casa, cuando ese hombre muere, la destruyen y construyen una casa nueva y está la casa de Amityville. Llamado Amityville. Ajá. ¿Qué pasa? Ahora viene lo conocido, lo más conocido, digamos. Acá, cuando se construye la casa de Amityville, entra la familia de Feo. Te voy a contar un poco sobre esta familia que llega a vivir a esta casa. La familia de Feo estaba conformada por los padres y la madre que se llamaban Luis y Ronald de Feo. Luis y Ronald eran los padres y tenían 4 hijos. Esos 4 hijos, esos 4 hermanos, uno se llamaba Dan, de 18 años, Allison, de 13, John Matthew, de 9, y tenían un perro, y Mark, de 12. Tenían estos 4 hermanos, los 2 padres y el perro. Esta familia estaba conformada. ¿Qué pasa? Esta familia, el hermano mayor, el más grande de los hermanos, de Feo Jr., se pelea con este hombre, con el padre de él, con Ronald de Feo. Y de Feo Jr., como era el mayor, el padre siempre tenía conflicto con el hijo, por ser el mayor, con el hijo mayor. Sí. Por lo que era el mayor, era el hombre, y después del padre seguía él. ¿Qué pasa? El padre de Ronald Jr. era lo tenían como un hombre que era agresivo, que no era tan bueno con su familia, digamos. Él los maltrataba, a sus hermanos y a su mujer, a sus hijos, quiero decir, y a su mujer. Entonces, ¿qué pasaba con este hombre? La policía lo investigaba y lo relacionaban con la mafia, a Ronald de Feo, no al hijo, sino al padre. Entonces este hombre ya era un tipo agresivo con su familia, con Ronald de Feo Jr., con su esposa y sus hijos. Ya tenía esto de agresivo. Bueno, entonces la policía lo tenía como que él estaba relacionado con la mafia. ¿Por qué? Porque el abuelo de este hombre, de Ronald, era socio de un mafioso llamado Carlos Gambino, de la mafia. Entonces a él lo relacionaban, al padre de Ronald, lo relacionaban con la mafia. ¿Qué pasa? Ya conocimos un poco a esta familia. La noche del 12 de noviembre, un día antes de la tragedia, de lo que se conoce mundialmente, sí, de Feo, el padre, y de Feo Jr. tienen una pelea. Una noche. Se pelean porque el padre le pegaba a su mujer, digamos a la madre. Era violento con la familia. Ajá, le pegaba a la mujer. Entonces se metió el hijo mayor, empezaron a discutir y se armó una pelea esa noche. Y bueno, el padre le pegó a él, le pegó a sus hermanitos, a su mujer, le pegó a todo, digamos. Terminó la pelea y se fueron a acostar y quedó todo mal. Así era lo que pasaba en esta casa con el padre de esta familia. Sí. Esto pasa la noche del 12 de noviembre. El día siguiente, el 13 de noviembre de 1974, en esa casa, después de la pelea, la familia de Feo dormía tranquilamente en sus camas, sin imaginar que su propio hijo, Ronald de Feo Jr., de 23 años, caminaba por el pasillo sosteniendo un rifle Martin calibre 35. Uno por uno,
DeFeo entró en las habitaciones. Cuando entra, los ve durmiendo a los padres, les dispara y quedan ahí y los mata. Y quedan asesinados. A cada uno de su familia. Sí, a la madre y al padre primero. Va, se dirige a las otras habitaciones y dispara contra sus hermanos. Todo mientras estaban durmiendo. Imagínate. Al día siguiente de esta discusión, de esta pelea con el padre. A todos los asesina mientras dormían. ¿Qué pasa? Después de esto, finalmente, DeFeo Jr. pasa esto, lo de la tragedia esa noche, Sí. y él va a visitar a su novia, llamada Jerry Klein, de 19 años de edad. Cuando va a visitar a su novia, a Ronald DeFeo Jr., con la novia van a visitar a un amigo, a un amigo más. Sí. Y cuando van a visitar al amigo, ellos se quedan con que habían quedado de acuerdo que iban a ir a tomar algo a un bar, los tres. Entonces el amigo y la novia lo estaban esperando en el bar, y Ronald DeFeo Jr. todavía no llegaba. Tipo eso de las 6:30, alrededor de las 6:30, Ronald DeFeo Jr. llega donde habían quedado que iban a tomar algo con su novia y el amigo. Y cuando llega, él entra gritando al bar: tienen que ayudarme, creo que le han disparado a mis padres, creo que le han disparado a mi madre y a mi padre. Gritando, entra. Cuando él entra, todos se quedan mirando en el bar a DeFeo Jr. Y el mozo y las personas que estaban ahí como que lo asisten, y como para que no se arme un revuelo en el lugar, en el bar, llaman a la policía y van hacia la casa de Ronald DeFeo Jr. Cuando llegan a la casa con la policía, encuentran lo más perturbador que pueden haber encontrado. La policía entra al lugar y cuando entra, encuentra a todos los cuerpos en sus habitaciones boca abajo. No habían señales de lucha. Preguntaron a los vecinos si alguien escuchó disparo o algo, no escucharon nada. El perro que tenía la familia nunca ladró. Y todos estaban boca abajo y en la misma posición. Así encuentran a los cuerpos, a la familia DeFeo. Imagínate, cuando la policía encuentra así a los cuerpos, el único sospechoso que queda es el hijo mayor. Es Ronald DeFeo Jr. Entonces la policía lo arresta a DeFeo. Cuando a él lo detienen en el interrogatorio, él cambia muchas veces su versión de lo que había pasado esa noche. La cambió tanto que dijo tantas declaraciones, tantas versiones que no le terminaron de creer, porque él decía que primero dijo que primero había sido su hermana, la hermana la que seguía después de él, que ella había sido la que había matado a su hermano y después se mató, y después la mató él porque él vio que ella mató a sus hermanos y él la mató a ella. Después dijo de que entre los dos habían planeado matar a la familia y después él la mató a ella, cosas así. Después dijo de que unas dos personas que habían sido de la mafia habían entrado, porque viste que te conté que el padre lo trataban, lo relacionaban con la mafia. Decían que estas dos personas que entraron querían matar al padre y mataron a toda la familia. Dijo todas estas versiones, pero ninguna de las versiones le creyeron. Imagínate, había dicho hasta que un sicario llamado de la mafia llamado Luis Falini había matado a su familia. No sé, cambió muchas veces las versiones de lo que había pasado esa noche. Finalmente, ninguna de las que dijo le creyeron.
Y al último, DeFeo Jr. confiesa y deja una frase que queda para la historia. Él le dice a la policía que la casa lo había obligado a hacerlo, que él escuchaba voces y que algo en la casa lo había obligado a que hiciera esto. Imagínate cuando le dice esto a la policía. Lo ven de loco. Claro, no le creyeron, por supuesto. Y él, el 14 de octubre de 1975, aunque el abogado de él, su abogado defensor llamado William Weber, trató de alegar que él sufría de demencia cuando sucedió esto, e hizo esto, él dijo esto, argumentó esto sobre él, pero la fiscalía se negó y lo declaró culpable. Entonces, la fiscalía había quedado de que él había sido un drogadicto y que esa noche él estuvo muy consciente de lo que había hecho y que él no sufría de demencia. No entiendo. Finalmente, Ronald DeFeo es declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado y condenado a 6 penas de 25 años a cadena perpetua. Ronald DeFeo Jr., cuando es condenado, él se casa 3 veces en la prisión. ¿Se casa? Sí, y él finalmente fallece el 12 de marzo de 2021 en prisión. Y ahí termina la historia de la familia de DeFeo. DeFeo. Ronald DeFeo Jr. fallece el 12 de marzo de 2001. Y ese es el principio de una de las historias más famosas de Amityville. ¿Por qué? Porque ahora viene otro caso. Después de esto, de todo lo que pasa, de lo que te conté de los indios, de este hombre que practicaba magia negra, hasta construir la casa y que pasa esto con la familia DeFeo, ahora la compra a esta casa, súper barata después de esto, porque se hace mediático este caso, y queda como que queda paranormal, toda la casa más embrujada. Entonces la casa queda en venta, pero queda en venta a un precio súper barato. Tan así que una familia llamada los Lutz la compra. ¿Otra familia? Sí. Sin saber lo que iban a vivir en esa casa, esta familia. Esta familia la compra en 1975 a esta casa. Esta familia estaba conformada por George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos. Ellos la compran en un precio increíblemente bajo, pero no sabían lo que iba a pasar hasta que se mudan a la casa. Te cuento el primer día lo que pasa de esta familia en esta casa. Sí. La primera noche que ellos ya llegan a vivir en esta casa, empiezan a escuchar sonidos extraños en la casa. Empiezan a escuchar puertas que crujían solas, escuchan golpes, y una de la parte de la casa siempre estaba fría. Aunque ellos iban y prendían la calefacción a todo volumen, había una parte de la casa que estaba siempre helada, estaba fría. Esto, todo lo que te cuento, pasa en la primera noche nada más. Esto es raro. Ya para el tercer día, ya ellos viviendo en la casa, ellos tenían, la familia Lutz, tenían un amigo sacerdote y le piden a este sacerdote, por todo lo que se contaba en la casa, de esto, del asesinato de los DeFeo y todo esto, y más estos sonidos que escuchaban o algo así, y tenían a este amigo sacerdote, le pidieron que viniera a la casa y la bendijera. Cuando llega este sacerdote amigo de la familia Lutz, llega a la casa, todo iba bien, recorriendo la casa,
tirándole agua bendita, todo lo que se hace, hasta que entra tipo en una habitación y el sacerdote en su oreja, en su oído, con una voz profunda, le susurran al oído y le dicen: fuera, fuera de aquí, le dicen en su oído. El sacerdote, cuando siente esto, imagínate, sale temblando y le dice a la familia Lutz que a esa habitación no entren más y que se vayan de la casa. El sacerdote le dice esto a la familia. Sí, después de que escuchara esto que le susurraron en el oído, que le dijeron: fuera de aquí. Así que le dice a los Lutz que no entren a esa habitación y que se vayan de la casa lo más antes posible. Ya para el 7º día, en una de las habitaciones que dormía la niña de la familia, la niña más pequeña, llamada Mitzi, esta nena, ella empezó a hablar con un amigo imaginario en su habitación. Pero como es una niña, los padres creían que era un amigo imaginario y nada más. Pero la niña decía que su amiga o este amigo imaginario tenía nombre, y el nombre que tenía se llamaba Jody. ¿Qué pasa? Este amigo imaginario tenía algo peculiar. Este amigo, ella lo describía no como una persona normal, sino que lo describía, según la niña, que Jody era un cerdo gigante con ojos rojos. Era como era una entidad, un demonio con forma de cerdo y ojos rojos. Y la nena tenía relación con este demonio. Se le presentaba así a esta niña. Y este amigo imaginario, ella dice que siempre se le presentaba en la ventana de la habitación. Imagínate todo lo que pasa a esta familia. Ya para el día 10, la casa empieza a cambiar. Los Lutz empiezan a reportar, a decir que ventanas se abrían solas, que sentían olores nauseabundos, sin explicación. Aunque estaba todo limpio, siempre había un olor podrido en la casa. Decían que las luces parpadeaban, como que había estática en la casa todo el tiempo. Revisaban el tablero eléctrico para ver si había un desperfecto en la electricidad, y no había nada, estaba todo normal, todo nuevo, todo arreglado. Pero siempre había estática en la casa, que eso no es normal. Hasta llegaron a ver una sustancia, algo verde como un moho, que aparecía en las cerraduras de las puertas. Aparecía este moho, como esta gelatina, un moco verde, que aparecía en las cerraduras de las puertas y en los muebles. Hasta esto reportaron los Lutz. Todo esto pasa ya para el día 10. Ya 2 semanas después, 15 días, George, el padre de la familia, se transforma. ¿Por qué? Porque George Lutz comienza a obsesionarse con la casa, con lo que está pasando. Entonces él ya lo afectaba a él y dejó de dormir, dormía poco, dejó de comer, bajó de peso. Se despertaba todas las noches a la misma hora. Ya lo estaba como afectando ya al padre de la familia. Él se despertaba siempre a las 3:15 AM de la mañana, hora exacta en que Defeo, la familia anterior, había asesinado a toda su familia. Imagínate, hasta empezó a sentir este hombre que algo lo vigilaba constantemente en la casa. Ya para el día 21, esta familia
encuentran en la casa un cuarto de color rojo. Este cuarto estaba escondido detrás de un panel en la casa. Ellos cuando llegan nunca lo vieron a este cuarto. Es más, en los planos de la casa, este cuarto que ellos encuentran, secreto, no estaba en los planos. No se encontraba. Estaba oculto. Esto lo encuentran ya para el día 21. Imagínate que en este cuarto que encuentran, el perro que tenían ellos de la familia veía este lugar, este cuarto, y el perro no quería entrar a este lugar. Presentía algo, el perro, tan malo que él retrocedía para atrás y se negaba a entrar y gruñía el perro. Como que veía algo malo. Ajá, presentía algo en ese cuarto, el perro de la familia. Imagínate, ya para el día 25, los ataques paranormales que sufren la familia se vuelven violentos. ¿Por qué? La cama de uno de los niños empezó a levitar. Levantar. Sí, se levantó del suelo. Katy, la madre, sintió que algo la agarraba mientras dormía. George vio una figura oscura subir por las escaleras, o sentía que alguien caminaba por el techo y por las paredes. Todo esto ya para el día 25 empezaron a sentir, a frecuentar estos ataques paranormales la familia. Imagínate, la familia estaba aterrorizada con todo lo que estaba viviendo. Sí. Y ya para el día 28, la noche final, esta familia se cansa de todos estos ataques paranormales y todo lo que estaba viviendo en la casa. No le importa si le salió barata o algo. Ellos agarraron todas sus cosas y salieron corriendo del lugar, como que se había hecho un incendio en la casa, y se fueron del lugar para no regresar nunca más. Los Lutz, después de que se fueron, ellos jamás detallaron exactamente qué ocurrió. Solo dijeron que fue la experiencia más aterradora de sus vidas y que no querían volver nunca más a esa casa. Imagínate, tomaron a sus hijos y dejaron todo en el lugar y se fueron. ¿Qué pasa? Después de esto, desde que los Lutz sufren esto en esta casa, se hace aún más viral esta casa, más famosa. Sí. Que a esta casa la querían venir a conocer personas de investigadores paranormales, sacerdotes, la televisión americana. Todos ya querían venir a conocer esta casa después de que los Lutz salieron a decir estas cosas y todo esto. Más las cosas anteriores que pasaron, imagínate, mucho más. Me imagino. Tan así que en esta casa le tocó una de las visitas más famosas que pudo haber tenido esta casa. Y adivina de quiénes fueron. Fueron de la pareja del Conjuro, la película, Ed y Lorraine de los Warren. Ellos se enteran de este caso de Amityville y deciden venir a la casa a investigarla. Entonces, en 1976, ellos deciden ir al lugar a investigar por estos presuntos demonios que decían que se presentaban en la casa. Ellos, cuando vienen al lugar, no vienen solos, vienen acompañados por unos reporteros de un canal de televisión de Estados Unidos. Ellos, cuando llegan al lugar, los Warren dicen que este caso para ellos fue el caso más terrorífico que le hayan podido conocer. De su carrera, este caso para ellos fue el caso más aterrador que tuvieron. Una periodista llamada Laura Didio
que cubría el caso a finales de la década de los 70, tuvo la oportunidad un día de visitar la conocida casa con Ed y Lorraine Warren. Y ellos, cuando llegan al lugar, la empiezan a recorrer a la casa, Lorraine y Ed, y el canal de televisión con esta periodista. Empiezan a recorrer la casa, empiezan a investigarla, dejan cámaras que saquen fotografías solas, y cuando ellos van caminando, Lorraine y Ed llegan a una habitación sin saber nada, la vidente, la medium, sin saber nada. Cuando ella ve esta habitación, ella no entra, se para en el marco de la puerta, y ella, cuando se para en el marco de la puerta, lo que presintió en ese cuarto, dice que fue lo más aterrador que pudo haber sentido. Lorraine, ella decía que se sentía un gran mal en esa habitación y una opresión muy fuerte, como que si estuviese sintiendo ella lo mismo que sintió Ronald DeFeo cuando asesinó a la familia. Ella, a Didio, a esta periodista, Lorraine, le confiesa que esta habitación, esta casa, era lo más cerca al infierno que ella había sentido en su vida. Imagínate. Y que ella no iba a cruzar esos límites. Los Warren, cuando ven ya presiente esto, la Lorraine y todo esto, empiezan a hacer sesiones de espiritismo en la casa. Y dejan una cámara configurada para realizar tomas de fotografías infrarrojas. O sea que la cámara tomaba fotografías solas. Sí. Y una de esas fotografías que toma esta cámara, toma la foto más importante y más conocida en el mundo de lo paranormal, que la vamos a estar viendo acá. La fotografía, cuando vos las veas, la que toma la cámara, en el marco de este cuarto, de esta puerta, se nota que hay un niño agarrado del marco y mirándolo a ellos, como observando qué están haciendo Lorraine, Ed y el grupo de televisión. Imagínate. Se ve clarito. En la fotografía podés ver al niño que se ve como sorprendido, como diciendo qué hacen acá en esta casa. Y el niño se ve agarrado del marco y se ve que lo está observando. Igual lo vamos a estar viendo acá. Esta fotografía que toma esta cámara y se ve esta entidad, este niño, se supone que este niño es John DeFeo, el nene de la familia más chiquito, de 9 años, el hermano de Ronald DeFeo Jr., que quedó atrapado en el lugar cuando lo asesinó su hermano, y se ve en esta fotografía. Imagínate. Después de esto que se hace tan famoso, con todo lo que te estoy contando, todos estos casos que pasan en esta casa, sacan una película. Bueno, una no, sacan como 10 películas sobre este caso, sobre la casa de Amityville. Una de esas es la que vimos nosotros, que es Terror en Amityville, algo así. Y llega a la fama, hasta sacan un libro. Meses después de todo esto, la familia le cuenta esta historia a un escritor llamado Jay Anson, quien publica el libro The Amityville Horror. Ese libro fue un éxito global. Este libro fue un éxito mundial, más por tener estampado en la portada del libro que decía que se trataba de una historia real. Y todo esto, y todas estas personas que les gustan todos estos temas de lo paranormal, vieron este libro, y los apasionados del tema, fue furor y lo empezaron a comprar a este libro. Y se hizo un éxito. Sí. ¿Qué pasa? En 1979 llega la primera película, y con el tiempo hicieron más de 20 adaptaciones sobre este caso.
Así de famoso se hizo esto, después de todo lo que te conté. Sí. Ya para terminar el caso de Amityville pasó de ser una casa a convertirse a un fenómeno cultural. La pregunta es, durante décadas, investigadores, abogados, vecinos discutieron este caso, pero nunca nadie encontró una explicación definitiva sobre lo que pasó en esta casa. Si era real lo que los Lutz habían dicho que ellos vivieron en ese lugar. La pregunta es, ¿fue un fraude o realmente había algo oscuro adentro de esa casa? Y para terminar la historia de Amityville, este caso, quiero terminarlo con algo que a mí me quedó muy grabado y como que me impresionó mucho, porque lo que dijo Lorraine, pues puedes tomar dimensión de lo que fue esta casa. Y para terminar, Lorraine dijo: después de este caso, Lorraine había hecho una entrevista con esta reportera Laura Didio, y esta reportera a Lorraine le había preguntado si ella volvería a entrar a la casa. Esta reportera le pregunta a Lorraine, y Lorraine le respondió: si me pagarían $1.000.000 para entrar una vez a esa casa y salir, no entraría. Esa casa me quitó lo más importante de mi vida, a Ed. Él, el día que Ed y yo salimos de esa casa, nunca volvió a ser el mismo. Lo perdí para siempre. Y esa es la historia del caso de Amityville. Esa historia está muy buena, la verdad. Sí. Imagínate que Lorraine terminó diciendo que a esa casa ella no volvería a entrar nunca más, porque le quitó al ser que más amaba, porque Ed, después de que ellos entran a esta casa, Ed empezó a enfermar y finalmente falleció. ¿Sobre por qué habían entrado a esa casa? Y ella sintió que por haber entrado a esa casa, la casa le quitó lo que más quería a Lorraine, que fue Ed. Me imagino. Y esa fue la casa más embrujada de Estados Unidos, el caso de Amityville. ¿Y qué pasó después de la casa? Hoy en día, por ejemplo. Creo que la compraron, pero las personas que la compraron no han reportado casos paranormales. Dicen que no ha pasado nada, que viven normal. Igual la han comprado muchas personas después de todo esto, pero ninguna de estas personas después de esto han reportado de que ellos hayan vivido algo paranormal en el lugar. Imagínate, pero igual el inicio que tiene ya es algo feo que haya pasado en ese mismo lugar. Tiene un inicio de sacrificio, dolor de seres humanos. Sí. Sí, porque imagínate, de contarte del inicio de la casa, que fue esto de los indios, a un hombre que después vino a vivir, construyó una casa, hacía brujería y murió, y lo enterraron en esa habitación, en ese sótano, a derrumbarla, comprarla otra familia a la casa, construir una casa, comprarla a esta familia que de feo, pasa esta tragedia, después vienen los Lutz y viven esto paranormal. Pero qué raro que no le pase a la familia que sí, también eso es lo raro.
Quizás las familias nuevas que han vivido más en la actualidad, quizás sí han tenido alguna experiencia paranormal en el lugar, pero no han querido salir a decir nada por todo lo que atrae esa casa, por todos los medios, por todas estas cosas, porque quizás no iban a poder vivir en paz. Quizás si una familia vivió algo más y llega a salir a decir, sí, empezamos a escuchar ruidos, se nos pasaba esto, se nos azotaban las puertas, que esto y que aquello, imagínate, toda la prensa, todos los medios de casos paranormales y todos los investigadores y todas esas cosas iban a ir al lugar y no lo iban a dejar vivir en paz. Pero imagínate una familia comprar sabiendo que pasó esas cosas, no sé, yo no la compraría. Tampoco iría a vivir. Sí, igual los Lutz la compran a la casa porque la casa estaba muy económica. Sí. Y ellos, imagínate, no creían que iba a pasar nada de estas cosas. Y sí. Hasta tenían un amigo sacerdote, pero imagínate lo que le pasó al sacerdote. Escuchó que le dijeron en el oído, fuera de aquí. Sí, es que uno no sabe qué pasó antes en ese lugar, no solamente en esa casa, porque también puede pasar de que ya pasaba de muchos años. Y sí. Así que bueno, ese fue el caso de Amityville y lo trajimos como para... La verdad que me encantó como lo contaste, porque yo vi la película, también he escuchado historia, o sea, la he escuchado un poco, pero me quedé muy asombrada. Sí, viste, porque en la película es como que te muestran que ellos entran, pasan lo paranormal, entran al lugar, pasan estas cosas y nada más, pero todo tiene un inicio. Imagínate, encima lo más conocido de esta casa es del caso de Feo a los Lutz, pero de lo que te conté anteriormente, por qué esta casa que había sido construida y qué había pasado con esto de los indios y todo esto, eso no lo cuentan mucho. Si investigás más sobre la casa, te sale todo esto. Pero bueno, ese fue el caso de Amityville. Bueno, yo te tengo una historia. Sí. No una historia muy conocida, sino una historia que lo cuenta alguien. Pero es algo muy cortito. Okay. Pero también se trata de una casa embrujada. Ajá. No una casa embrujada, sino que no tiene un inicio de cómo o qué pasó ahí. Ok. Esto le pasa a una mujer que hace algunos años había comprado una casa antigua. Sí. Pensando que sería un buen comienzo para su familia. La casa era grande, vieja, con pasillos largos y paredes muy gruesas. Está bastante deteriorada, pero era muy barata. Ok. Sí. Así que ella decidió comprar igual. La primera semana fueron normales, hasta el día que decidió arreglar una pared del pasillo que estaba agrietada. Ella llamó a un albañil para que la revisara. Mientras el albañil golpeaba la pared con un martillo, le dijo que en ese momento no lo había entendido, no le dio mucha importancia. Le dijo al albañil que en esa parte donde él golpeaba con el martillo, sí, sonaba como si estaría hueca. Ok, como que si había un hueco en el lugar. Así que le dijo que lo rompiera. Sí. De pronto un pedazo grande de la pared cayó al suelo y detrás apareció algo que le dejó completamente en silencio. Había huesos humanos dentro de la pared. Ok. No uno, sino varios. Así que decidió llamar a la policía porque pensaba que había, no sé, que habían enterrado. Claro, había un cuerpo. Un cuerpo. La policía fue, revisó todo y dijo que probablemente esos restos llevaban muchos años ahí.
Ok. Nunca pudieron decir exactamente quién era esa persona ni cómo había terminado dentro de la pared. Después de la investigación, taparon todo y pensó que la historia terminaba ahí. O Ujú. sea que la policía no le dio tanta importancia y ella tampoco. Claro. Pero esa misma noche comenzaron los ruidos. Era casi las 3 de la madrugada cuando ella escuchaba golpes en el pasillo. Ok. Ella se levantó pensando que era la madera de la casa o alguna tubería. Pero cuando caminaba por el pasillo, ella se dio cuenta de algo extraño. Ujú. Los golpes venían exactamente de la pared donde había encontrado los huesos. Ok. La noche siguiente pasó lo mismo, siempre 3 golpes. Y siempre a las 3 de la madrugada. Una madrugada escuchó algo diferente, que no era golpes. Era un sonido como si alguien estuviera rascando la pared desde adentro. Ujú. Se acercó lentamente y apoyó el oído contra el cemento. Entonces ella escuchó algo que se heló la sangre. Una voz muy débil, un susurro, y la voz le decía: aquí. Retrocedió inmediatamente y a la mañana siguiente decidió que esa pared tenía que abrirse por completo. Ujú. Quería asegurarse de que no quedara nada ahí. Cuando el albañil terminó de romper el último pedazo del cemento, encontramos algo más dentro de la pared. Un pequeño espejo viejo cubierto de polvo. Ujú. Lo levantó para limpiarlo y cuando ella miraba el reflejo, sentía el corazón que se detenía. En el espejo veía el pasillo detrás y en medio del pasillo había un hombre muy pálido, quieto, mirándola. Se dio la vuelta y inmediatamente, pero en el pasillo estaba completamente vacío. Ujú. Pensó que había sido su imaginación, hasta que volvió a mirar al espejo. El hombre ya no estaba en el pasillo, estaba parado justo detrás de ella, en el reflejo. Y lo peor de todo es que ahora ya no está dentro. Ella sentía que estaba dentro de ella, Ok. ese hombre. Y sin pensarlo, decidió abandonar el lugar y poner en venta. Ok. Todo esto, lo que me contás, le pasa a esta mujer cuando encuentran el espejo en la pared, digamos. Sí, Ok. y así es la historia. O sea que la mujer, después de que sufrió esto paranormal, que encuentra esto en la pared, ella vende la casa y decide Sin irse. pensarlo. Y sí, porque imagínate que te pase algo así, que encontres algo en el lugar, en una casa que recién acabas de comprar, y que encuentres algo así, primero como si fuese un cuerpo humano, después encuentres un espejo, y después de este espejo te empiezan a pasar estas cosas paranormales con esta entidad. Y después Yo haría lo ella, mismo, yo me iría. después de ella, porque ella investigó Ujú. de por qué estaba esos huesos, por qué pasaban esas cosas. eh, Ella investigó que cuando la casa aún era nueva, Ujú. vivía un hombre muy mayor que alquilaba la habitación. Nadie sabía mucho de él porque casi no hablaba con los vecinos. Un día simplemente desapareció. El hombre. Ajá. Ujú. En esa época nadie hizo una investigación grande. Los vecinos pensaron que se había mudado
o que se había ido a otra Espera, ciudad. no me vas a decir que ese hombre que desapareció es el hombre que encuentran en el cuerpo en la pared de esta mujer. Bueno, te cuento. Pero lo que la policía cree que pasó porque, o sea, no, porque fue muchos años, ¿entendés? Ujú, claro. O sea que Pero- este hombre desaparece. Ajá. Pero lo que la policía cree que pasó fue algo mucho más oscuro. Ujú. Tiempos después de que ese hombre desapareció, un nuevo dueño compró la casa y empezó a hacer remodelaciones durante esas obras. Aparentemente alguien escondió un cuerpo dentro de la pared y luego volvió a cerrarlo con cemento. Ok, Y así, bueno, eso se cuentan de Diga. ese hombre, porque claro. un hombre mayor vivía en esa casa y de repente desaparecieron, pero como él era solo, era un hombre que no tenía Ujú. relación con la gente y Claro. de repente desapareció porque... Claro, y este caso quedó tipo como una Ujú. leyenda. Y así y en esa casa siempre cambiaban de dueños Ujú. y así. Imagínate. Y si yo hubiera hecho lo mismo que hizo esta mujer, si yo compro una casa y encuentro, mientras que la estoy remodelando, y encuentro algo así en la pared, escondido, Ujú. imagínate, compras una casa, la empezás a remodelar, estás rompiendo la pared para tirarla, para armar otra, y de repente encontrás un cuerpo, huesos, o encontrás, no sé, cosas antiguas, objetos antiguos. Ujú. Estas cosas suelen pasar, más que todo en las casas de Estados Unidos que son más antiguas, cuando la tiran o la renuevan, digamos, encuentran siempre objetos antiguos, Ujú. han encontrado cosas raras, extrañas. Y sí, y la pregunta es, ¿será ese hombre que desapareció, quedó enterrado en la pared? Sí, yo pienso, eso es lo que imaginé, o sea, apenas me contaste, lo que se me vino a la mente, este hombre que desapareció, es lo que encontró esta mujer en la casa. Es lo primero que se me vino a la Pero mente. ¿cómo llegó a Claro. enterarse de eso? ¿Cuál fue el final que tuvo este hombre? Que si es este hombre que estuvo en esa pared, su cuerpo, ¿cómo terminó ahí? Ujú. De cómo terminó ahí. Y bueno, Pero siempre son de casas que uno lo compra porque es muy barata sí. o y así. Ujú. Bueno, le vamos a finalizar a este capítulo. Volvimos a contar historias paranormales. Volvimos a grabar, Ajá. que es algo que nos gusta. Sí, espero que te haya gustado el caso de Amityville. No sé si conocías tanto sobre el caso. Siempre he visto solamente, bueno, conocí un poquito la historia de casos, Ujú, pero también he visto la película, ujú. pero no sabía lo del inicio Claro. y hasta el final. Claro, pero viste que todo lo trágico que sucede en esa casa Es no por es, algo, claro, es no es por lo que solamente, no es solamente de lo de que pasa con la familia de Feo y los Lutz, sino que anteriormente ya venía una historia trágica en esa casa. Una historia mala. Pero es que siempre pasa por lo que pasó, o sea, qué pasó en ese lugar. Sí. Porque vaya a saber también ahora qué pasó aquí, Ujú. pero ninguno se escucha nada. Sí, vaya a saber si las personas nuevas que están viviendo en el lugar hayan tenido alguna experiencia paranormal. Ujú. Pero bueno, eso quedó en el misterio, digamos. Pero que es la casa más famosa del mundo en lo paranormal, seguramente que es el caso de Amityville. Ujú. Así que bueno, para despedirnos de este capítulo, le pedimos que por favor se suscriban, que comenten, que le den like. Por favor, le pedimos, por favor, para que sigamos haciendo esto humildemente. Y que crezcamos de poco en poco. Ajá. Y también para que podamos estar contando más historias Sí. paranormales y de misterios. Hasta la próxima, si es que se atreven a escucharlo. Chao.